Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán, ¿con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tipo de siervo eres? El Señor te creó, te ha dado capacidades, habilidades, recursos, una vida a tu disposición que no es tuya, realmente es prestada. El Señor la ha dado para que hagas mucho más de lo que Él te ha dado. A lo largo de estos días, siguiendo el Evangelio de Mateo en sus capítulos 24 y 25, hemos visto el discurso escatológico que nos habla del fin de los tiempos. El Señor nos ha nutrido de ejemplos para actuar con vigilancia, fidelidad, diligencia y anticipación para prepararnos. Los talentos de hoy se refieren a la moneda de la época. Hoy el Señor nos habla de cómo administramos lo que Él nos ha dado y los talentos hacen alusión a las capacidades, a los recursos, pero muy especialmente a la fe. Vamos a desarrollarlo en los siguientes 3 puntos. Primero, lo que Dios nos encarga. Segundo, qué tan fieles somos en lo encargado. Y tercero, al que tiene se le dará más. Primero, lo que Dios nos encarga. Dice su palabra que el reino de los cielos se asemeja a un hombre que, estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y le encargó que cuidaran su dinero. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad, y luego se marchó. Nada de lo que tenemos es realmente nuestro, y la prueba está en que cuando morimos dejamos todo, no nos llevamos nada. Solo somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Administramos nuestra relación con el Señor, nuestra familia, cómo llevamos nuestro hogar, el corazón de nuestros hijos y su bienestar. Administramos los talentos que el Señor nos ha dado, los recursos como el tiempo y el dinero, el trabajo o los negocios, nuestras relaciones interpersonales, en fin, todo lo que tenemos material e inmaterial. En cada punto vamos a pensar qué tan buenos administradores hemos sido, qué tan fieles en la administración de todo lo que nos ha dado Dios.
¿Le hemos tenido en cuenta a Él o lo hemos sacado pensando en nuestros intereses egoístas o al contrario, nos hemos quedado quietos por miedo o comodidad? Mario se casó con Juana hace 2 años. Ella era una mujer de muchas virtudes, era fiel, trabajadora, organizada. A veces tenían diferencias de opiniones, pero ella siempre buscaba que de cada diferencia quedara un aprendizaje. Mario sabía que Dios lo había bendecido con una buena esposa. Con frecuencia ella buscaba que él asistiera a la Eucaristía, algo que a él le daba mucha pereza hacer. Siempre buscaba una excusa. Juana quedó en embarazo, algo que los alegró bastante. La ilusión de una familia llenaba a Mario de mucha dicha. Dios le había encargado a Mario una familia. Segundo, ¿qué tan fieles somos con lo encargado? En su palabra dice hoy el Señor que a los siervos que se les entregó 5 y 2 talentos lo duplicaron. Luego su Señor les diría: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Pero el siervo que se le encomendó un talento dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. A lo que el Señor le respondió: eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Los 2 primeros siervos mostraron ser fieles, se arriesgaron a trabajar lo encomendado por el Señor. Es posible que aún a riesgo de perderlo todo. Es posible que consultaron varias opciones antes de invertir y eligieron la mejor, pero finalmente se lanzaron a trabajar por los intereses de su Señor. El siervo de un talento tuvo miedo por las expectativas de su Señor. ¿Pudo ser realmente miedo o tal vez una excusa a la pereza? Muchas veces disfrazamos la pereza como miedo. Vimos cómo este siervo ni siquiera se arriesgó a tomar una acción, así fuera pequeña. ¿Cuántas veces nos hemos acomodado? ¿Cuántas veces no terminamos haciendo con mediocridad todo? En casa, con nuestros hijos, con nuestra pareja, en nuestros trabajos. Hemos aprendido a dar el mínimo esfuerzo. Hoy en día no resalta quién hace más, sino quién hace lo que al menos le corresponde, porque actualmente las personas se han vuelto muy facilistas y nos hemos acostumbrado a dar el mínimo esfuerzo en todo. ¿Y por qué? Porque hacemos caso a nuestras emociones en lugar de hacer caso a la voluntad. A las emociones hay que reconocerlas, pero no estar a merced de ellas. ¿Quieres ser más saludable? Entonces no estemos a merced de la pereza, de la emoción, sino de la voluntad. Pero eso se logra más fácil si le pedimos a Dios la gracia de la determinación y la fortaleza mientras lo intentamos. Ser facilistas en todo hace que no tengamos oportunidades de entrenar la fe. La forma como hemos llevado nuestra vida nos muestra el tamaño de nuestra fe y hacia quién tenemos fe. Pensemos en nuestra familia. Como mamá o papá, me he esmerado en que mis hijos crezcan en la fe, es decir, he duplicado esos talentos o me he acomodado dejándolo para después, es decir, he escondido ese talento. En nuestra pareja, pienso en mí, no me importa mi pareja ni sus necesidades, o busco que crezcamos juntos y me importo por él o por ella, es decir, escondo los talentos o los duplico. En nuestro trabajo o negocio, ¿hacemos lo mínimo por cumplir o damos la milla extra trabajando como para el Señor, pero sin descuidar nuestra relación con Dios y nuestra familia? Sentimos un llamado del Señor a hacer una buena obra, a hablar de Él a otras personas y tenemos la capacidad. ¿Qué hacemos? ¿Nos lanzamos a hacerlo o nos quedamos callados por vergüenza o por miedo? Es decir, ¿duplicamos el talento o lo escondemos? Cuando nos atrevemos a ofrecer esos talentos para el servicio de Dios con honestidad y rectitud, aunque duela, aunque cueste, el Señor lo recompensa, así como lo vimos en el Señor de la parábola. En este proceso jamás debemos compararnos con los demás, porque Dios da a cada quien según su capacidad, es decir, lleva un proceso diferente con cada uno.
Mario se sentía feliz con su esposa y su futuro bebé, pero algo estaba haciendo ruido en él, y era la poca intimidad que estaba teniendo con su esposa, puesto que ella, a raíz del embarazo, no se sentía muy bien. Una compañera de trabajo empezó a ser demasiado amable con él, lo que a Mario no le disgustaba, y cierto día ella le pidió ayuda con algo del trabajo, por lo que tuvieron que quedarse un poco más después de la hora de salida. Mario, días antes, por la ilusión de su nueva familia, había aceptado la invitación de Juana a orar todos los días en las noches. Juana, una de esas noches, le contó sobre la parábola de los talentos que había aprendido en la Eucaristía y le dijo: «Amor, nuestra familia es como un talento. Cuando mantenemos nuestra familia unida con Dios y actuando como Él quiere que actuemos, es como si estuviéramos duplicando ese talento». Cuando su compañera de trabajo le toma la mano, Mario siente que se está quedando sin autocontrol, y en ese momento tuvo dos pensamientos: la conversación con su esposa y la historia de su papá, quien los abandonó por irse con otra mujer. Definitivamente su padre había escondido su talento. En ese momento no lo pensó, salió de la oficina y le dijo a su compañera que mañana la ayudaría, que su esposa lo necesitaba. Mientras conducía a su casa, se cuestionó, pero luego se dijo a sí mismo que duplicaría ese talento que Dios le había dado, su familia, con la fidelidad y el respeto. Aunque no se sentía muy cercano a Dios, le dio gracias por ayudarlo en la decisión que tomó. Y tercero, el que tiene se le dará más. Dice el Señor en su palabra que al siervo que escondió el talento, el Señor le dijo: «Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y a ese siervo inútil échenlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes». Un empresario que usó su talento y consiguió mucho dinero haciendo daño a la humanidad y lejos de Dios, escondió su talento. Una cantante que usa su talento para denigrar a la mujer y dañar la imagen de la familia, está escondiendo su talento, y hablo de esconderlo a los ojos de Dios. Un par de esposos que buscan crecer en el Señor duplican sus talentos. Un maestro que hace su trabajo dejando no solo conocimientos académicos o técnicos, sino que de alguna forma busca cambiar la vida de sus estudiantes, acercándolos a Dios, duplica su talento. El siervo bueno y fiel trabaja por los intereses de su Señor. Si en este momento de nuestras vidas tenemos familias, somos trabajadores o amas de casa, es desde allí donde podemos duplicar los talentos que Dios nos ha dado, tratando de llevar a nuestras familias a Él, mostrando el amor de Dios, haciendo las cosas bien en nuestro trabajo con gratitud y diligencia. Si somos amas de casa, entonces con gratitud dar lo mejor por nuestra familia, como sirviendo a Dios y no a los hombres. Cuando Mario llegó a casa, encontró a su bella esposa con su pequeño vientre y sintió una gratitud enorme. Después de cenar juntos y orar antes de acostarse, Mario tuvo una sensación de agradecimiento a Dios inmensa, y su esposa lo vio en sus ojos, lo abrazó y pudieron encontrarse esa noche con mucho amor. Hacer lo correcto y aún más hacerlo por amor a Dios, como lo hizo Mario, no solo por respeto a su esposa, a su bebé, sino también a su compañera de trabajo y a su trabajo, es duplicar el talento, el recurso que el Señor nos ha dado. La recompensa viene en formas que no nos imaginamos. Al que tiene se le dará más. Hacer lo correcto no siempre es fácil. Es más fácil irnos por la vía mediocre o que satisfaga nuestros propios deseos, pero Dios recompensa al siervo fiel. Si Mario hubiera accedido a tener algo con su compañera de trabajo, hubiera puesto en riesgo a su familia. Si su esposa se da cuenta, lastima a su familia a riesgo de perderla. Al que tiene fe, rectitud, amor, deseos de honrar a Dios, se le dará más, pero al que no tiene fe, ni deseos de actuar con rectitud, ni amor, se le quitará y se le quitará hasta lo poco que tiene. ¿Qué tipo de siervos queremos ser? Oración. Mi Señor, hoy nos recuerdas que nada es nuestro, que todo es tuyo y que lo que tenemos nos lo has dado para administrarlo. Queremos pedirte perdón porque en algunos aspectos hemos sido negligentes pensando solo en nuestros propios intereses.
Hemos sido negligentes tratando de llevar nuestras vidas lejos de ti. Hemos ocultado los talentos bajo tierra cuando hemos servido a nuestros propios intereses y te hemos dejado de lado. Cuando por nuestro orgullo hemos lastimado a nuestra familia, cuando por nuestra comodidad hemos hecho nuestro trabajo de forma mediocre, cuando por miedo o pereza hemos dejado de hacer el bien que nos has llamado a hacer. Te pedimos perdón y hoy te rogamos que nos ayudes a ser siervos fieles y diligentes. Danos la gracia de permanecer a tu lado para servirte en todo lo que hagamos. Te entregamos las áreas de nuestra vida que en este momento no están muy bien. Quizá mi relación contigo, nuestra parte emocional, la relación con nuestra pareja, nuestra parte económica, nuestros hijos, situaciones en nuestro trabajo. Ayúdanos, Señor, a ser como el siervo que duplicó sus talentos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Cuéntanos en los comentarios tus intenciones de oración. Que Dios te bendiga haciéndote un siervo fiel en tu relación con Él y con tu familia.